vamos a abrir el intercambio de los docentes de Fundopsi con Julio y posteriormente con el público, así que los que tengan preguntas, vayan anotando las preguntas en el botón preguntas y respuestas. ¿Mm? Así que bueno, a ver, ¿quién quiere comenzar el intercambio con Julio? ¿Puedo? Claro, Marce. Bueno, hola Julio, te saludo nuevamente. Dale. Un gran placer, excelente la exposición, me encantó. Julio, quiero comentarte dos cosas, a ver cómo las pensás, a ver si nos podés orientar. En principio, en relación al aislamiento social y a la distancia social. En APSA, en la Asociación de Psiquiatras, hemos favorecido más hablar de distancia sanitaria. No sé si te parece que puede haber una diferencia entre distancia sanitaria y distancia social en los hechos, más allá de las palabras, ¿no? Por ejemplo, en México hubo carteles en la calle que usó la política sanitaria para hablar de un personaje que era Susana Distancia. O sea, lo personificaban en Susana, pero con eso fomentaban, favorecían no hablar de aislamiento, que es lo que vos hoy nos traes tan profundamente, y sí la distancia sanitaria. Primero te quería preguntar eso, si en los hechos vos pensás que puede darse esta diferencia. Y por otro lado, comentarte algo que también me interesó en relación a lo que vos diste, porque yo también encontré para pensar somatización en la pandemia, que es que no hay, a ver, lo que se vio es que durante la pandemia no hubo un aumento de somatizaciones, más bien la somatización como cuadro no se vio incrementado. Y específicamente busqué trabajos sudamericanos para pensar en poblaciones semejantes a la nuestra, y lo que vi es que tanto en Perú como en México, las poblaciones mejor educadas, poblaciones universitarias, tuvieron menos ansiedad, menos depresión y menos somatizaciones que la población general. Digo, no lo dije cuando expuse porque no tenía tanto tiempo, pero me pareció interesante porque vos también nombraste el nivel educativo como un nivel protector. Quiero ver si querías comentar algo de esto, si tendrá que ver o no con... Mira, con la primera parte de distancia social o sanitaria, lo veo semántico. Y yo soy escéptico que nosotros como profesionales de la salud mental usemos sanitario. Puedo aceptarlo desde el punto de vista global o desde el punto de vista de la salud pública, pero nosotros no. Es decir, lo que yo acabo de mostrar en monos, o en acercamiento, eso es distancia social. Entonces, el grado de comunicación tiene que ser, sí, efectivamente, en pandemia y aún hasta el día de hoy yo lo sigo usando, la distanciación, inclusive si hay un presencial en mi consultorio, yo tengo el sillón a 2 metros. Es decir, la sigo ejercitando absolutamente, porque eso es lo más importante, la conciencia de la distancia, no de la aislación social. Ese es otro concepto. Por eso fui muy categórico con dos conceptos de comunicación tomados al azar. Podemos tomar todos los países del mundo, pero este era muy específico, muy concreto, es decir, que estaba muy bien comunicado, estaba muy bien pensado. No estaba solo y aislado, sino que estabas en un conjunto dando una salida escapable. Eso es lo que yo insisto siempre. Tenemos que buscar la salida escapable. Con respecto a lo otro,
yo te diría de que en el mundo no hay estadísticas de somatoformes por una sencilla razón, porque todas las estadísticas que hay son de enfermedad concreta. Tenés ansiedad, tenés depresión o tenés COVID. Entonces es una enfermedad concreta, no hace falta somatizarla. Uno la psicosomatiza, cuando ya es una hipoteca, como ya son otros hijos, ya es otra palabra, cuando el mundo está normal. Entonces pasás de la esfera psíquica, que estás, como te mostré, que estás con una emoción que no la podés controlar, pasa al cuerpo y somatiza. En pandemia no hace falta somatizar, estás psicosomatizar, estás somatizado. Claro. Interesante. Gracias, Julián. Claro. Sí, aún, digamos, tomando la población que ha tenido COVID es una población dentro de la población general, pero fuera de la población que sufrió COVID, el aumento de todos los factores de riesgo psicopatológicos y el aumento de la psicopatología, sí, seguramente fue contundente en relación al aumento de las somatizaciones, más allá del aumento de todos los síntomas psicopatológicos que ya se nombraron, ¿no? En los no COVID, los que no tuvieron, yo lo veo como una situación traumática de indefensión. Si vos en tu historia tuviste sensaciones así de indefensión, en la pandemia lo que hay que evitar de la transmisión es precisamente que no hay salida, eso es una mentira. Hay salida, hay distancia, hay vacuna, hay mucha salida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La transmisión y el acojamiento de la población de que no hay salida, eso es lo que en los pacientes no COVID tenemos que verlos en su historial personal, genético, epigenético, familiar, muy importante, porque eso es lo que va a determinar cuál va a ser la evolución de esa ansiedad y de esa depresión en los no COVID. Y a mí me parece que esto de la no salida es fundamental en este momento, porque en este momento en el cual se empiezan a aflojar las medidas restrictivas y esperemos que la pandemia, que entremos en la pospandemia, supuestamente estamos entrando en la pospandemia, vemos toda una población que no quiere Estamos salir. en pandemia, no estoy de acuerdo. Estamos aún en pandemia. Estamos en pandemia, pero digo, empezamos a nosotros nos estamos anticipando a la secuela de la pospandemia. Eso va a ser más grave. Porque la esperanza no es para que salgamos al cine o al teatro. La esperanza es interna y poder demostrarse a uno mismo que tiene un camino colateral de trabajo y de esfuerzo. Si te lo digo según Freud, se llama Durcharbeitung, si te lo digo en americano es working through, es decir, o te lo digo en cualquier sistema freudiano, es lo que le esquemita eso, es trabajar la energía a través de mayores posibilidades de esperanza interna. Porque ir a comer afuera o ir a no es una esperanza. La esperanza es cuando la población pueda internamente que existen salidas alternativas adecuadas para situaciones tan graves como es una pandemia. No estoy hablando del homenaje a los musulmanes, ¿no? Estoy hablando de que hay salidas. Exacto, sí, pienso exactamente lo mismo que vos, Julio, y también pienso que todavía estamos en pandemia, esperanzándonos con la pospandemia, pero con la incertidumbre todavía sumamente instalada, ¿no? Pero decía, ahora que estamos en esta instancia, que es algo diferente, tenemos toda una población de pacientes que no quieren salir. Yo en general les quisiese hacer una advertencia a todos, a los especialistas en salud que somos especialistas, en dos cosas fundamentales. Número uno, prevenir la secuela. Entonces tenemos que ser muy categóricos, ya sea psicoterapéuticamente o ya sea psicofarmacológicamente,
en prevenirlo. Porque nos vamos a encontrar en muy corto plazo, con situaciones que la palabra no va a alcanzar. Y el riesgo es de abandonar la palabra o convertirse en robótico. Julio, ¿cómo ves vos la posibilidad o según tu experiencia, digamos, la pandemia es algo que atraviesa a pacientes y a terapeutas? ¿Cómo ves vos la posibilidad de que los terapeutas puedan tener cierta cuestión preventiva en relación a su propia salud mental en estos momentos de pandemia? Algo así Estudiar. como, algo así, sí, por supuesto, siempre. Algo así como... Estudiar, leer los modernos. No hay alternativa. La única protección que tenemos nosotros es el estudio y la evidencia. Y ojo, cuando digo estudio y evidencia, no estoy simplemente diciendo el Lancet, estoy diciendo a Harari, a Byung-Chul Han, a Don Yuk, que es el calamar, ¿cómo se llama? La serie del calamar. Sí. Tenemos que estar preparados y esto tenemos que preparar. La serie del ¿cómo se llama? Los cuentos del calamar, esta. El Es juego para del calamar. que no, el juego del calamar. Es un libro abierto para que nosotros indaguemos en lo que significa esto que acabo de hacer. Es decir, que yo pienso que para los terapeutas, en primer lugar, tienen que hacer el correcto diagnóstico psiconeurobiológico de lo que de lo que expresé. En primer lugar, el diagnóstico correcto. Segundo lugar, la terapia preventiva adecuada. Vamos a decir, bueno, pero tendrías que hacer un 5-HTT, una dexametasona. Mirá, yo a mis pacientes le hago de vez en cuando sospecho el 5-HTT, le hago la dexametasona y también le hago proteína C reactiva. Hoy en día pido proteína C reactiva porque es muy importante en la depresión con este estado de COVID incipiente que haya trastornos hereditarios. Entonces la proteína C reactiva es un simple y común que uno puede pedir y si da alta uno tiene que ahondar el cuidado. Y para nosotros terapeutas, sigo insistiendo, no tengo ninguna línea más que seguir estos 30 años con lo último y leyendo a la gente nueva que de alguna manera puede tener una vista diferente en lo que vale desde el punto de vista psicológico y social. Bueno, como siempre un placer escucharte, Julio, y quería decir lo siguiente, enganchado también con lo que preguntaba Marcelo. En estudios de expectativa del trauma, lo que se pudo ver, que en mayor nivel educativo disminuye la lesión traumática. Se hizo en Wuhan y se hizo en 2 universidades de la provincia de Hubei, en China, y eso es muy importante, digamos, mayor nivel de educación, sí, mayor nivel económico, sí, mayor acceso, disminuye la intensidad del trauma. Tal cual. Si me olvidé contestarte eso, sí, efectivamente, la función, por eso la población de riesgo es la de menor educación y la de menores ingresos económicos son de mayor riesgo, lógicamente, porque el nivel educativo te permite tener la esperanza del futuro. Y esa esperanza tiene que ser con un trabajo real de esto, no con un trabajo sin trabajo o falta de trabajo. Es un trabajo de estudio y de educación permanente para poder de alguna manera contrarrestar esto que sería una indefensión negativa. No estudiar, no tener acceso a la cultura es una indefensión obligada que te pueden llegar a obligar y que es lo que hay que tratar de salir de que no existe eso. Tenés que aprender a, bueno, dentro de lo que cada uno puede, dentro de lo que cada sociedad puede. Quiero comentar algo. Primero, bueno, Julio, te agradezco por estar satisfaciendo mi sorpresa esperada, en el sentido que esperaba una buena clase y la verdad, como siempre, he aprendido, así que
Eso está muy bueno por un lado. Y por otro lado, estoy pensando en cosas que vos contaste, esto de la esperanza y esta cuestión de fomentar el estudio y la protección de la salud mental nuestra, que hablaba Liliana. Y pregunto si no habrá relación en estos circuitos que se están investigando y que vos esté también viendo, si hay conexión entre lo que se llama hoy sabiduría y esperanza, si estos circuitos tendrán algo en común. Digo, esto de estudiar, aprender, formarse, Mira, criticar, discutir, pelearnos acá, ¿nos genera también otro tipo de esperanza? siempre, sí, hay, aunque tengas el don, yo siempre repito lo mismo, Marta Argerich tiene el don, pero ella estudió durante 6-7 años que estuvo recluida, 18 horas por día piano. Marta Argerich tiene un don, con un don. Entonces, el hecho es inherente, tengas el don o no lo tengas el don. Si el don, la sabiduría, porque algunos pueden ser más sabios que otros. A los 10 años solo en un barco y fue premio Nobel. ¿Entendés? Sí, tenía el don, pero tuvo que hacer toda la escuela secundaria en Estados Unidos y fue becario de la Harvard. ¿Entendés? Entonces, independientemente de... Pierdo el audio. Bueno, no sé. Se pierde el audio, sí. Bueno, ¿me escuchás? Yo me voy a silenciar para... ¿Me escuchás? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí, se escucha, Te Julio. volviste, Julio. Bueno, no, te decía eso, es decir, por supuesto que la sabiduría es una manera de afrontar esto, no tengo ninguna duda, con don o sin don. Uh-huh. Sí, yendo a lo que vos contabas de Sapolsky, Sapolsky fue durante 20 años al Serengeti a convivir con los babuinos en sus vacaciones, a estudiarlos. O sea, el tipo estuvo 20 años laburando con ellos. Hay un libro de él que es muy, muy interesante y muy divertido, que se llama Memorias de un primate, donde él está contando su experiencia de 20 años. Llevaba hasta la familia de él, a la mujer y a los hijos, se los llevaba de campamento y convivía con esta comunidad de babuinos. Así que si laburó, hay laburo ahí. Por eso te digo, me pareció espectacular que este año haya sido, después de haber ido tantas veces a hacer ese trabajo que habrá sido muy engorroso, se ha reconocido como orador principal de la APA, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta para Julio que quiera hacer? Si no, vamos a pasar a alguna pregunta que estoy leyendo acá del público. Bueno, podemos ir alternando. A ver, acá hay alguien que dice que en las jornadas de COVID-19 del Hospital de Clínicas se comentó que el uso de melatonina en la unidad de terapia intensiva disminuyó la sedación en los pacientes, así como el dolor. ¿Actuaría a nivel neurocognitivo como también? Melatonina. Pregunta. Tengo evidencias para contar, tendría que estudiar. Es un cisne negro. No, yo tampoco no tengo evidencia. No leí nada sobre eso. Dice, buenos días, la interacción social en forma virtual. ¿Qué impacto positivo tuvo en los pacientes con COVID-19 aislados en su domicilio? ¿Se estudió ese aspecto en algún país? ¿Sabemos de eso? Yo desconozco. Claro, no te puedo decir estadísticas, pero sí te puedo decir aisladamente cómo diferentes países procedieron con la tele en COVID, desde países de que monitoreaban al paciente como Israel, que monitoreaba al paciente
hasta con la radiografía desde el Zoom, con informes totales de clínica, hasta países que monitoreaban también psicológicamente, y lo que hicimos nosotros. Es decir, yo tuve varios pacientes con COVID psicoterapéuticamente por remota. No te puedo dar estadística, pero en general fue bien recibido todo eso. El paciente se sintió en la interacción social cuidado, es decir, que estaban haciéndolo, no que lo recriminaban, sino que lo cuidaban. Le llevaban el kit para que se hiciese el hisopado, le preguntaban cómo estaba, el médico lo llamaba todos los días, le hacían el escáner virtual, etcétera, etcétera. En esos países no tengo estadística, pero sé que se hizo. A mí me cuida y me hace subir la oxitocina a ver al bebé de Vicky, a Fede, acá en la pantalla. Fenómeno, Fede. ¡Qué fenómeno, Fede! A ver. Acá alguien pregunta, ¿qué tratamiento sugerido de la pérdida de esperanza aguda en pacientes internados cuando reciben el diagnóstico COVID? ¿Qué se sugiere? De nuevo, no entendí. Me parece que está contestada la pregunta, ¿no? Porque bueno, se está hablando de un paciente con estrés agudo, con enfermedad aguda y aislamiento, ¿no? O sea que me parece que está contestada esa pregunta. A ver. Bueno, para la gente que pregunta si se puede volver a ver la presentación en otro momento, en unos días van a estar todas las exposiciones subidas al YouTube de Fundopsi, así que van a poder verlas nuevamente y escucharlas. Julio, No tengo cámara yo. Bueno, no sí, sé no qué pasa. importa, pero te escuchamos. ¿Cuáles fueron tus mayores, digamos, motivos de consulta durante estos 2 años y medio de pandemia? Fundamental, mira, yo te diría de que lo más importante, por eso tan claro, es la experiencia de la angustia frente, me voy a quedar siempre así. Si la angustia anticipatoria de que no hay salida. Por eso leí tanto sobre el tema, porque me llamaba la atención de que lo natural era era eso. Lo natural que surgía, y eso después de haberlo leído fundamentalmente a Seligman y a otros, pero fundamentalmente a Seligman, te explica claramente que lo natural es eso. Lo natural es que no haya salida, que la salida se fabrica. Entonces tu naturaleza te angustia frente a que estás todo el día en tu casa, no sabes qué hacer, no va a venir nunca la vacuna, no me va a llegar, no hay salida, no hay salida, no hay salida. Esa angustia, yo diría que fue el motivo más importante. Que había que mostrar que no, que hay caminos colaterales y hay salida. ¿Por qué? Porque cada paciente tenía en su historial una zona gatillo. La zona gatillo que cada uno tenía se disparaba en ese momento por cosas por ahí superfluas, pero tenía una zona gatillo en la cual había de alguna manera esa indefensión. Y se activó en el momento de sentirse, como dice el tango, solo triste, fané de descangallado. Yo creo que, ¿puedo decir algo o hay alguien antes? No, creo que siguiendo esta idea de Julio, de crear, ¿no? De inventar cómo se sigue, eso es de cada uno, habría que pensar más que una salida, una entrada. ¿Cómo vamos a entrar en la nueva etapa, ¿no?
nada, para pensarlo. A mí se me ocurre, Julio, yendo a esto que vos decías, si nosotros como psiquiatras, obviamente tenemos una población sesgada. Seguramente que a nosotros nos llegan gente que ha tenido realmente esto, como vos explicabas, lo de la indefensión aprendida. Me pregunto con esto que vos decías, si lo natural será eso, o lo natural será realmente alguna visión más esperanzadora y de que dicen, y a esos nosotros por ahí no los vemos, no nos consultan a nosotros. Esos por ahí No, que piensan, es cierto ¿cuándo lo que termina decís. esto? En vez de decir, no tengo salida, me voy a quedar así. Si no, habrá muchos que Es piensan, ¿cómo voy a salir? Y nosotros no los vemos. cierto lo que decís vos, porque yo no lo mostré, pero en tanto en los perros, que mostré el ejemplo había un grupo en la primera etapa no podían frenar o siquear el parate de la descarga eléctrica, saltaban igual después. Es decir, que nunca es el 100%. Hay un 10, 20, 30, no te puedo decir el porcentaje, que pesa. Es decir, de que seguramente habrá resiliencias más espontáneas, que es lo que vos decís, que se activan automáticamente, y otras que nos llegan a nosotros que no fueron resilientes. Entonces te doy la razón en eso, es sesgado. Pero de cualquier manera, también te puedo decir de que, bueno, todos tenemos conocidos que han salido adelante y pudieron hacer una defensa. Pero sí es cierto, porque nunca es el 100%. Inclusive en los perros y en los roedores nunca se siente. Siempre hay un par que tienen, entre comillas, el don. Claro, Que se si no hace... ¿Cómo? Sí. Pensando en esto que decía Roberto, ¿no? De la población que supuestamente es sana desde el punto de vista de la salud mental, que quizás viene ahora por un nuevo motivo de consulta. Si uno tiene la costumbre para hacer algo de prevención, uno le pregunta, bueno, ¿cómo pasó este tiempo, no? Y uno ve que también hay una forma de negacionismo o de negación muy importante, porque hay como un apuro de ir al punto y desestimar el tiempo o la posibilidad de que la pandemia haya tenido influencia. Entonces ahí uno realmente tiene que tener cuidado de no ser uno el que introduzca la pandemia como tema traumático, pero tampoco no caer uno en la tentación de pensar que, bueno, que esto no le influyó para nada al otro, ¿no? Sí, de hecho, Lili pensaba mientras escuchaba que hace muchos años venimos pensando y diciendo entre nosotros que la desesperanza es uno de los predictores de mala evolución y de mala respuesta a los tratamientos, ¿no? Y que tenemos que trabajar sobre la desesperanza con cada paciente en cada momento, ¿no? Y en esta situación es así también. Me quedaba pensando en esto de las cuestiones de la incertidumbre y demás que se venía mencionando, y no dejaba de hilarlo con lo que tiene que ver con la parte de lo relacionado con todo lo referente al burnout que está habiendo entre nosotros, y cómo eso termina siendo un determinante en toda la valoración, todo aquello que tiene que ver con nuestro accionar a la hora de valorizar y accionar sobre lo que vemos en nuestros pacientes, ¿sí? Y me quedé pensando en algo de lo que surgió de la presentación de Roberto, que justamente en cuanto a esto de la incertidumbre y demás, cómo pensaba que algo de este burnout también haya traído que a nosotros también nos haya generado una menor tolerancia a la incertidumbre que ya forma parte de nuestra práctica, pero atravesados por esto mismo, sumado a una mayor demanda, una mayor exigencia, digamos esto, bueno, como un determinante más, del cual me parece que
también se ha hablado bastante poco, ¿no? En general, ¿no? Por ahí nosotros sí nos lo hemos planteado, ¿no? Pero que me parece que el desgaste que quienes hemos seguido trabajando a lo largo de todo este tiempo es una variable que me parece que está como no tan jerarquizada en relación a otras que por ahí se mencionan más, y me parece que termina siendo muy influyente en cuanto a los resultados en la práctica, ¿no? Bueno, nada, quería compartir esa reflexión. Sí. Yo creo que sin duda, ¿no? Mira, la repercusión, creo que contestándole a Mariana, yo te puedo hablar en forma personal, la repercusión más importante fue adaptarme a esto que estamos haciendo nosotros. Creo que coincidimos, ¿no? Que una de las formas, sin duda, de combatir el burnout es hacer esto que hacemos, que es encontrarnos, estudiar, debatir, compartir y tener proyectos juntos, ¿no? Sí, de hecho, hablar entre nosotros y que la distancia física no es la distancia. Bueno, de hecho, la virtualidad fue algo que nos costó a todos y a la vez fue algo que nos permitió, digamos, apoyarnos mutuamente en un momento donde no lo podíamos. Perdón, Julio, se había cortado justo cuando habías empezado y no se escuchó. Está silenciado. Estás con el micrófono apagado, Está silenciado. Julio. Está apagado el micrófono tuyo, Julio. Ahora está. Julio, ¿Qué te puedo decir? Julio. No. Escúchame, Julio. No sé qué pasa conmigo. Escúchame, ¿Me Julio. escuchás? Sí. Se te escucha perfectamente, bueno, y te quiero pedir que contestes y que hagas el cierre porque ya es la 1. Bueno, mirá, contesto esto porque también es parte del cierre. Asumir que tuvimos una pérdida, que es la pérdida del contacto, de la transferencia y de la contratransferencia, esa pérdida es la que tenemos que nosotros, de alguna manera, asumir, reevaluar, considerar y ver qué salidas opcionales hay, porque como considero que todavía estamos en pandemia, ¿cuáles van a ser? Porque esa es una pérdida. ¿Cómo lo vamos a remediar? O con las palabras, o con los hechos, o de alguna otra manera, no lo sé, pero te contesto de que sí, es una pérdida, y esa es, yo creo, que la pérdida más importante desde el punto de vista psicoterapéutico que tenemos. No me asusta un enfermo grave, estoy acostumbrado. Lo que me asusta es esa pérdida que siento yo de ayuda que se transforma en algo virtual. ¿Cómo lo ayudo virtualmente? Y eso es para desde ya estupenda. Y bueno, creo de que todos hemos sin querer coincidido en las diferentes situaciones, porque realmente todos aportaron para llevar la corriente adecuadamente. Les agradezco a todos y bueno, esperemos, Miriam, Liliana, que bueno, que empecemos otra vez los presenciales. Es una esperanza linda. Bueno, tenemos la esperanza fuerte de que en poco tiempo nos vamos a encontrar presencialmente. Claro. Gracias, Julio. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, y para cerrar, quiero agradecer muchísimo la presencia de todos. La verdad es que creo que aprendimos y pensamos muchas cosas juntos, y quiero invitarlos para la última actividad de Fundopsi de este año, que es el 5º workshop. Liliana Fernández y Verónica Berenstein nos van a hablar de disforia de género, así que el 4 de noviembre, jueves a las 12 horas, los estamos esperando. Y de nuevo agradecer a En Patagonia por su acompañamiento todo el tiempo, y agradecer también
a la industria, a todos los laboratorios, como decía Liliana, que hacen posible que todos estos encuentros sean gratuitos. Así que, bueno, cariños a todos, saludos a todos y nos encontramos.